Bueno chicos, ¿cómo andan? La semana pasada, en directo acá en el canal, hicimos este modelo de principio a fin. Así que nada, este video es para hacer un resumen de todo lo que hicimos esta semana. Y si quieren que amplíe en algún punto en específico, déjenme en los comentarios que hago otro video más extenso. Pero bueno, tengo acá todos mis directos abiertos. Y lo primero para empezar un modelo siempre es buscar referencias. En este caso voy a encontrar una imagen bastante copada. Igual no la hice 100% idéntica, sino que mezclamos porque había modelos distintos del mismo arma. Así que mezclamos un poco en algunas partes. Pero primero hicimos el High Poly, que básicamente fue modelarlo en quads para poder meter un modificador de bevel y después hacer una subdivisión. Como ven acá estoy modelando la manija. Estoy intentando hacer todo en quads. Les voy a hacer un pequeño ejemplo ahora mismo en Blender de cómo modelé todo el arma básicamente. La forma en la que trabajé fue poniendo dos modificadores. Uno de bevel y otro de subdivision surface de toda la vida. ¿Cómo me fui manejando con esto? Vamos a poner el bevel en weight, segmentos en 2 y perfil en 1. ¿Por qué lo pongo así? Porque si vamos al modo editar, vamos a la pestaña de ítem, yo puedo seleccionar, por ejemplo, voy a hacer un corte acá para darles el ejemplo. Y supongamos que esta forma yo quiero que esté bien definida. Y acá, en vez de ponerme a hacer cortes para definir la forma más, esto es muy destructivo y no está tan bueno para poder ir editando el modelo. Así que estos cortes básicamente los vamos a hacer con el modificador de bevel. Si vos pones acá en el limit method en weight, como les dije recién, vos podés seleccionar dónde poner bevels. Por ejemplo, voy a seleccionar todos los bordes. Acá atrás también. Ok. Y teniendo los bordes seleccionados, le voy a poner weight acá. Bien. Y básicamente le estamos diciendo a Blender, en esos bordes pone bevels. Y lo bueno de trabajar de esta forma es que no estamos agregando geometría además. Es controlable dónde queremos hacer el bevel. Y si después ponemos más subdivisiones, nos va a generar un mesh super clean, que esto nos sirve para hacer el high poly. Y por ejemplo, yo quisiera acá que esta curva sea más recta, en vez de hacer cortes, como dijimos recién. Puedo seleccionar este loop entero, le subo el weight al bevel. Vamos a hacerlo acá arriba también. Y listo, ahí definimos la forma. Y después puedo agregar un corte acá, por ejemplo, y esta parte sí, hacerla redondita. Y básicamente así modelé todo el arma. Especialmente en lo que es el high poly, me preocupé un poco más por la geometría. Y podemos ir seleccionando bordes, metiendo bevel. Entonces generamos un mesh super clean, editable. Y así modelé todo el arma. Voy a ir adelantando en el directo y les voy a mostrar. Acá como ven ya habíamos avanzado bastante. Fíjense que tengo estas líneas azules, son donde ponemos bevels. Y como ven la pieza acá tiene el bevel y el subdivisión, justo lo que recién les mostré. Y es una forma no destructiva de trabajar para hacer high poly. Y queda súper clean el mesh. Pero bueno, como dije, no voy a entrar en detalle en este video. Si quieren a detalle tal cual como la hice, están todos los directos resubidos en mi canal. Así que si quieren ver más preciso algo, van y ven el directo. Seguimos modelando el high poly, que lo hice en 2 directos. Fueron como 6 horas de trabajo. Bueno, acá terminamos el cargador, habíamos terminado el modelo completo. Y acá en el cuarto directo, que fue cuando empezamos a hacer el low poly. Esto básicamente fue para tener un modelo optimizado que se pueda usar en juegos o lo que sea. Básicamente el high poly, vos agarras tu pieza que ya está terminada y, bien, como dice la palabra, tenés que darle la menor cantidad de geometría posible. Este sería nuestro high poly, que nosotros vamos a pasar el detalle que tenemos acá a el mesh con menos polígonos. Y para eso nos ayudó bastante tener la geometría con modificadores, porque yo esto lo duplico, le saco los modificadores y básicamente ya tenemos el low poly hecho. Acá si escondo el high poly, tenemos esto terminado prácticamente. Y después, como es para un juego y va a tener triángulos, esto me lo preguntan demasiado. No importa que su modelo tenga triángulos, siempre y cuando no vaya
a ser subdividible. Si fuera un modelo que se puede subdividir, ahí sí conviene tenerlo en quads. Pero en este caso, como es un low poly para un juego el cual le vamos a bakear los detalles del high poly en una textura, no importa que haya triángulos para nada. Así que bien, lo que hice acá en el modelo de la Thomson fue optimizar la mayor cantidad de triángulos que pueda. Como ven, estoy extruyendo, juntando todo en un polo y conectando después con más loops. Más acá adelante les voy a mostrar cómo queda el low poly final, que lo dejamos en más o menos 19.000 triángulos, que está súper bien para un arma de primera persona. Y bien, por ejemplo acá si yo quisiera ahorrar en geometría, primero que nada estos loops está bien, se conectan ahí, así que no los puedo sacar porque tampoco queremos n-gons como este. Puedo deseleccionar estos y esto lo voy a arrastrar tocando 2 veces la G hasta la esquina. Y acá se nos generan dobles vértices, así que selecciono todo, toco la M, Merge by Distance, y ahí nos queda uno solo. Y lo que me decían muchos es, che, pero ahí te queda un triángulo, ¿qué onda? ¿Se puede tener triángulos? Sí, se puede tener triángulos. En cualquier motor de juegos, generalmente cuando importás un modelo, suele ser en FBX o OBJ, y cualquiera de esos dos formatos, cuando lo transformás en ese formato, se triangula solo el modelo. Así que es completamente normal en un juego tener triángulos. Es lo que mejor interpreto en una computadora, son triángulos. Así que no habría ningún problema en que sus modelos tengan triángulos siempre y cuando los usen correctamente, ¿no? Bueno, acá este loop tampoco me sirve, así que yo podría tirarlo para arriba. Merge by Distance. Y así a poquito vamos sacando geometría donde no la necesitamos. Y después lo que hacemos nosotros es pasar este detalle a el low poly. Pero eso es más adelante. Y acá tendríamos lo que es el low poly. Fíjense que hay triángulos por todas partes, pero no hay ningún problema. Pueden agarrar cualquier modelo de cualquier juego que va a tener triángulos. Ya sé que lo recalco mucho, pero bueno, hay mucha gente que piensa que tener triángulos en tu modelo es prohibido. Y no. Siempre depende del caso, pero no está para nada mal tener triángulos. Bueno, como ven acá lo optimizamos bastante, nos quedan 19.000 triángulos. Y lo que hicimos después de esto fue pasar a hacer el unwrap. El unwrap básicamente agarrar cada parte del modelo y estirarla en su mapa V para poder hacer las texturas bien. Lo que hice con este modelo fue separar el arma en dos texturas distintas para poder tener dos mapas en 4K. Por lo tanto, un poquito más de detalle que haber hecho todo en una misma textura. Y básicamente lo que tenés que ir haciendo, lo voy a mostrar con esta pieza que estábamos haciendo. Me voy a agarrar el UV Editor y el Shader Editor. Le voy a dar un material a mi objeto. Y acá en el color vamos a meterle una Image Texture. Le damos a Nuevo. Generated Type lo pasamos a UV Grid. Conectamos ahí. Voy a ir al Viewport Shading. Y acá vamos a tener un grid de cuadraditos. Y esto nos ayuda para ver cómo está nuestro V. Por ejemplo, en este lado está estirado. Esto quiere decir que está mal. Así que hay que imaginarse que nuestra pieza es un caramelo o un alfajor o lo que sea. Y tenemos que hacer cortes en donde el papel que lo envuelve se podría desarmar. Generalmente para piezas cuadradas como esta es muy sencillo. Le voy a dar a Select, Sharp Edges y básicamente en todos los ángulos rectos le voy a dar clic derecho, Mark Theme, selecciono todo, Unwrap. Y como ven acá en nuestro mapa V se nos separó todo el objeto perfectito. Es muy importante que el tamaño de estos cuadraditos sea uniforme en todo el objeto. Que si vos tenés varios objetos, suponete que yo tengo una pieza acá más chiquita, fíjense que estos están más chiquitos que estos y yo quiero que estén uniformes en todo el objeto. Voy a seleccionar todo y acá, que están ahora mismo, como lo dupliqué, están solapadas uno arriba del otro y no quiero eso tampoco. Voy a seleccionar todo con la A, V, y vamos a darle a Average Islands Scale, que esto nos va a poner todos los cuadritos del mismo tamaño. Y después V Pack Islands Pack. Y esto lo que hace es acomodar todo dentro de nuestro espacio V automáticamente. Y ahí terminó, acomodo todo acá adentro, los cuadraditos del mismo tamaño. Y básicamente eso es lo esencial del UV Unwrap. Obviamente tenés que hacerlo con todo este arma y lleva un poquito más de tiempo.
De nuevo, si querés ver cómo lo hice, todo entero está grabado y subido en directo. Bien, una vez que tenés todo el Unwrap hecho, tenés que exportarlo en FBX. En este caso, el arma la texturizamos en Substance Painter. Voy a hacer un tutorial de cómo texturizarla también en Blender, pero Substance Painter, si no lo conocen, denle la oportunidad porque es un programón y está muy muy bueno. Una vez que exporté mi Low Poly con el Unwrap hecho y mi High Poly, al High Poly no hay que hacerle Unwrap, aclaro por si las dudas, lo llevamos a Substance Painter y hicimos un bake, que todo esto también se puede hacer en Blender, pero lleva más tiempo. Por eso recomiendo tanto Substance Painter. Hicimos un bake de los detalles del High Poly al Low Poly. Tuvimos un par de errores que después solucionamos. El anteúltimo día lo dejamos así, con el bake listo. Y ya en el último directo fuimos paso a paso texturizando el arma. Así empezamos, así continuamos. Substance Painter también, de nuevo para el que no lo conoce, funciona como Photoshop prácticamente. Puedes tener capas infinitas con máscaras y distintos modos de fusión. Lo recomiendo muchísimo si quieres hacer modelos de este tipo para agregar daño y variación en la textura. Es una locura. Y bueno, una vez que lo terminamos de texturizar, que quedó así, lo voy a mostrar acá. Quedó una textura bastante copada. Le pusimos texto y todo en Substance. Quedó muy muy lindo. Bien. Una vez que la terminamos, exportamos los mapas, que con Substance también es súper fácil. Literalmente son 2 clics. ¿Con qué me refiero a los mapas? Son las texturas que generalmente usa cualquier motor de videojuegos o incluso en Blender. Podés usar estas texturas también. Tenemos el color base, tenemos el metallic. Básicamente me dice dónde el modelo es metálico y dónde no. La normal, donde están todos los detalles que agregamos en Substance y los que bakeamos del High Poly al Low Poly. Y el Roughness, que nos da ese brillo en las distintas partes. Ahí tenemos los mapas, los podés conectar, ya sea en Blender, ya sea en Unreal Engine, en Maya, en cualquier programa de 3D. Y bien, nosotros, como usamos Blender, lo llevamos a Blender, conectamos las texturas, que se veía hermoso, y hicimos este render que ya les muestro como resultado final. Así que bien, fue un resumen de toda la semana de cómo hicimos este modelo. Si quieren que amplíe en algún tema en especial, déjenmelo saber en los comentarios. Y nada, si te gusta Blender y querés aprender, te invito a que te unas al Discord, que siempre aviso cuando hago directo. Y nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.